Imagina que una pareja empieza su historia con ilusión, promesas sencillas y esa esperanza limpia de vamos a construir algo juntos. Al principio todo parece normal, incluso las discusiones tienen solución porque todavía existe confianza, pero un día aparece una grieta, un mensaje oculto, una llamada que se corta rápido, una salida por trabajo que no cuadra. Y la traición entra como entra el humo a una casa, primero en silencio y después impregnándolo todo. Lo más peligroso no es solo el primer engaño. Lo más peligroso es cuando el engaño se repite y la persona que traiciona empieza a vivir como si nada, como si el corazón del otro fuera un lugar que siempre va a aguantar sin romperse. Ahí es cuando la traición se vuelve normal, no porque sea correcta, sino porque él se acostumbra a su propia doble vida y ella se acostumbra a vivir con una duda que la desgasta. Porque seamos honestos, cuando alguien falla una vez todavía siente miedo, culpa, vergüenza, todavía le tiembla la voz al mentir y le pesa mirar a los ojos, pero cuando la infidelidad se vuelve repetición, la conciencia se va callando, y el hombre empieza a justificarlo con frases que suenan lógicas en su cabeza: yo igual proveo, yo igual vuelvo a dormir en casa. Ella no se va a enterar, mientras no se descubra, no pasa nada. Y esa frase, si nadie lo descubre, entonces no pasa nada, es como una anestesia. Le quita el dolor al que traiciona pero le deja todo el dolor a la que confía, porque en la casa quizá hay comida, hay techo, hay rutina, pero la paz se evapora cuando la verdad ya no vive ahí. La esposa, en cambio, no vive una vida doble, vive una vida partida. Por fuera intenta sostener lo cotidiano, la cara tranquila, la educación de los hijos, la sonrisa en la visita familiar, pero por dentro carga una tormenta. A veces no tiene pruebas, solo señales, cambios raros, distancias, excusas repetidas, y lo más cruel es que, cuando ella pregunta, muchas veces le responden con gaslighting, con burla, con estás loca, con te inventas cosas, y entonces su dolor se convierte también en confusión, porque además de sentirse herida empieza a dudar de su propia intuición. Y en ese estado la mente no descansa, porque el corazón herido busca explicaciones, y si no las encuentra, inventa escenarios, revisa detalles, vuelve a conversaciones antiguas, se pregunta qué hizo mal, dónde perdió brillo, cuándo dejó de ser prioridad, y esa pregunta constante, aunque no se diga, es una forma lenta de sufrimiento. Ahora, mira cómo funciona esta normalización en el que engaña. Al repetir, el pecado deja de parecer pecado y empieza a parecer costumbre, y una costumbre, cuando se sostiene en secreto, se convierte en un estilo de vida. Él aprende a borrar conversaciones, a poner contraseñas, a justificar horarios, a cambiar el tono de voz, aprende incluso a dar cariño en el momento correcto para evitar sospechas, y con el tiempo puede llegar a sentirse invencible, como si fuera más listo que la verdad. Pero la Biblia corta esa fantasía con una frase que no es solo amenaza, es advertencia: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Números 32 horas y 23 minutos. Y cuando un pecado alcanza, a veces no lo hace con un escándalo inmediato, a veces lo hace por dentro, con ansiedad, irritación, falta de paz, discusiones por tonterías, cansancio emocional, porque mantener una mentira requiere energía, requiere memoria, requiere frialdad, y nadie se vuelve frío sin pagar un precio en el alma. También es importante entender esto: la infidelidad repetida no solo rompe la confianza, rompe la seguridad del hogar, porque el hogar debería ser el lugar donde uno baja la guardia, donde uno se siente protegido, y cuando la traición se instala, la casa se convierte en un sitio donde todo se cuestiona, y lo que debería ser descanso se vuelve vigilancia. Y si hay hijos, aunque nadie les cuente nada, muchas veces ellos perciben el ambiente, perciben la tensión, perciben la tristeza, y crecen aprendiendo una lección peligrosa: que el amor se trata de aguantar lo inaguantable o de esconder lo que se hace. Por eso, cuando alguien dice no pasa nada, casi siempre significa no quiero ver lo que estoy causando. Y aquí entra una verdad que libera: la vida no se corrige con excusas, se corrige con verdad, porque la mentira puede esconder el acto, pero no puede sanar las consecuencias. Hay personas que creen que el problema es ser descubiertos, cuando el verdadero problema es haber abierto una puerta que destruye la confianza. Y por eso Proverbios lo dice de manera directa: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28 horas y 13 minutos. Observa que no habla solo de confesar con palabras, habla de confesar y apartarse,
porque pedir perdón sin cambio es solo una pausa para volver a lo mismo, y esa repetición es lo que termina normalizando la traición. Si alguien escucha esto y piensa, pero yo controlo, yo lo tengo bajo control, vale la pena hacerse una pregunta sencilla: ¿qué tan libre es alguien que necesita mentir para sostener su vida? Y si alguien escucha esto desde el lado del dolor, vale otra pregunta igual de importante: ¿por qué una persona debería acostumbrarse a vivir en un lugar donde su dignidad se negocia? La traición se vuelve normal cuando se deja de llamar por su nombre, cuando se convierte en chiste, en secreto, en costumbre, pero en el corazón de quien la sufre nunca es normal, porque el corazón no fue hecho para vivir a medias, el corazón fue hecho para confiar y descansar, y cuando la confianza se rompe muchas veces, el alma empieza a caminar como si pisara vidrio, con cuidado de todo, desconfiando de todo, agotándose por todo, y eso no es vida, eso es supervivencia. En la tierra se puede ocultar un chat, borrar un historial, inventar una reunión, perfumar una camisa, ensayar una sonrisa y hasta aprender a mentir sin tartamudear, pero hay algo que no se puede ocultar: lo que realmente está pasando dentro del corazón y lo que se está rompiendo dentro del hogar, porque aunque el hombre maquille su doble vida, Dios no es engañado y el matrimonio sigue siendo sagrado ante Él, no por tradición humana, sino porque ante sus ojos la verdad siempre está viva. A veces el que traiciona se convence de que el problema no es la traición, sino la posibilidad de ser descubierto, por eso se vuelve cuidadoso, calcula rutas, cambia contraseñas, se adelanta a preguntas, prepara excusas como quien prepara una coartada, y mientras más bien le sale esconder, más cree que tiene control, como si el silencio fuera aprobación y como si la ausencia de evidencia fuera ausencia de culpa. Pero la palabra es clara: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. No dice algunas cosas, no dice solo lo público, dice todas: lo hablado y lo pensado, lo hecho y lo planeado, lo que se confiesa y lo que se entierra. Y cuando esto se entiende, cambia la perspectiva, porque ya no se trata solamente de mi esposa no lo sabe, se trata de Dios lo ve. Y aquí hay un detalle que confronta y también protege: Dios no mira como mira la gente mira lo que se muestra, Dios mira lo que se es. Por eso Proverbios declara que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Eso significa que no existe una esquina oscura suficiente, no existe un plan lo bastante discreto, no existe una vida paralela tan bien montada que quede fuera de su alcance. Entonces, cuando un hombre vive engañando, no solo le está mintiendo a su esposa, le está faltando el respeto a Dios, porque está tomando algo que fue hecho para la fidelidad y lo está usando para el egoísmo. Y lo más serio es que el matrimonio no se destruye solo por el acto en sí, sino por la acumulación de mentira, porque la mentira se vuelve un lenguaje dentro de la casa, y cuando la mentira se vuelve lenguaje, la verdad ya no encuentra lugar donde sentarse. La esposa, incluso si no tiene pruebas, muchas veces siente un peso extraño, una inquietud que no sabe explicar, como si el alma le estuviera diciendo: aquí hay algo escondido, y ese presentimiento no es debilidad, a veces es una señal de que la realidad está chocando contra el amor, y el amor, cuando es sincero, percibe lo que no se dice. Y mientras el hombre piensa: nadie me ve, la vida empieza a mostrar que sí hay mirada sobre él, porque Dios no solo ve el acto, ve el daño que se está sembrando. Eclesiastés lo resume con una frase que pone a temblar cualquier doble vida: Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Es decir, lo encubierto no se queda encubierto para siempre, puede quedar oculto para la familia por un tiempo, para los amigos por años, pero no queda oculto para Dios, y esa es la diferencia entre vivir confiado en la mentira y vivir seguro en la verdad. Ahora bien, esto no se dice para que alguien viva con pánico, se dice para que alguien despierte. Porque si Dios ve todo, también sabe cuándo intervenir, y esa intervención no siempre empieza con un golpe fuerte, a veces empieza con un llamado suave, una incomodidad interna, una falta de paz que no se cura con entretenimiento, una sensación de vacío incluso después de ganar con el engaño. Hay hombres que creen que lo peor que podría pasar es que la esposa se entere, pero muchas veces lo peor ya está pasando antes. El carácter se está degradando, la sensibilidad se está endureciendo, la capacidad de amar de verdad se está apagando,
y sin darse cuenta se convierten en alguien que ya no reconoce su propia voz cuando habla con sinceridad. Y si alguien que escucha esto está viviendo en secreto, vale hacerse una pregunta que no depende de nadie más. Si hoy nadie te descubriera, si hoy no hubiera consecuencias humanas, ¿igual querría seguir haciendo lo mismo sabiendo que Dios lo ve? Porque esa pregunta revela algo profundo. Si la única razón para portarse bien es el miedo a ser atrapado, entonces el corazón no está sano, solo está vigilado. Pero cuando el corazón vuelve a la luz, cuando el corazón vuelve a temer a Dios más que a temer a un escándalo, ahí empieza el camino de regreso, porque la verdad puede doler al principio, pero la mentira siempre cobra intereses, y Dios, que ve lo secreto, también conoce el momento exacto en que una vida necesita ser detenida para no destruirlo todo. Hay momentos en que la esposa mira el techo en la noche, escucha su propia respiración y piensa por qué Dios permite que esto siga, por qué el hombre continúa con su doble vida, por qué la verdad no explota de una vez, por qué no aparece una señal clarísima que lo detenga, y en medio de esa pregunta nace una idea peligrosa. Dios está callado, Dios está lejos, Dios se está demorando. Pero el silencio de Dios no siempre es ausencia, muchas veces es paciencia, y la paciencia no es permisividad, la paciencia es tiempo preparado, tiempo medido, tiempo que no se desperdicia, tiempo que se convierte en oportunidad para que el corazón se despierte antes de que el daño sea irreversible. Porque si algo enseña la vida espiritual es que Dios no trabaja con prisa humana, Dios trabaja con propósito, y cuando parece que tarda, no es porque ignore lo que pasa, es porque conoce lo que está en juego. La Biblia lo dice sin rodeos. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Eso significa que el tiempo que a nosotros nos parece una demora, para Dios puede ser una extensión de misericordia, una última puerta abierta, un espacio para que el hombre recapacite, se quiebre por dentro, se canse de mentir, tenga valor para confesar y decida cortar el hábito antes de que el pecado lo termine moldeando por completo. Y aquí hay una verdad que cuesta aceptar cuando se está herido. Dios puede intervenir de 1000 maneras, sí, pero muchas veces antes de intervenir con fuerza, interviene con paciencia, porque el objetivo no es solo exhibir el pecado, el objetivo es rescatar a la persona del camino que la está destruyendo. No es que Dios esté dejándolo pasar, es que Dios está dando tiempo para que el hombre vuelva en sí, porque hay castigos que solo rompen, y hay advertencias que salvan, y Dios, cuando quiere salvar, suele empezar hablando bajito, tocando la conciencia, poniendo incomodidad donde antes había orgullo, poniendo vacío donde antes había placer, poniendo preguntas donde antes había excusas. En ese tiempo, el hombre puede sentir que algo cambió y no sabe explicarlo. Puede empezar a tener menos paz, menos tranquilidad, menos ganas de jugar con el fuego, pero también puede endurecerse, puede decir no pasa nada, puede anestesiarse con más mentiras, con más distracciones, con más orgullo. Y lo impresionante es que incluso cuando el hombre se endurece, la bondad de Dios no deja de insistir, porque la bondad de Dios no es debilidad, es estrategia de amor. Pablo lo expresó así: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. En otras palabras, cuando Dios no golpea de inmediato, no es porque apruebe, es porque está guiando, está empujando hacia un cambio real, está invitando al arrepentimiento antes de que llegue el punto donde ya no hay retorno. Y el arrepentimiento no es decir perdón para calmar el ambiente, arrepentimiento es reconocer la verdad aunque duela, es dejar de proteger la imagen y empezar a proteger el alma, es aceptar que se cruzó una línea sagrada, es cortar lo que alimenta la doble vida, es poner límites, es reconstruir la confianza con acciones y no con promesas vacías. Muchos quieren el perdón sin el proceso, quieren borrar la consecuencia sin cambiar la causa, quieren volver a casa como si nada hubiera ocurrido, pero la restauración de un matrimonio no funciona como un truco, funciona como una obra que se hace con verdad, con tiempo, con humildad y con frutos visibles, porque la confianza no regresa por obligación, regresa cuando la realidad demuestra que el engaño terminó de verdad. A veces, cuando Dios da tiempo, el hombre interpreta ese tiempo como permiso, y ese es el error que lo lleva a caer peor, porque el tiempo no es un aplauso, el tiempo es un llamado. La esposa también puede confundir ese tiempo, puede pensar que si no sucede nada es porque ella tiene que soportar en silencio para siempre, y ahí aparece otra trampa.
Aguantar sin verdad no es fe, es desgaste, y Dios no llama a nadie a vivir en un infierno emocional disfrazado de matrimonio. Dios puede estar trabajando aunque no se vea, puede estar preparando un escenario, puede estar moviendo piezas, puede estar exponiendo lo oculto de forma gradual, no para humillar, sino para detener, y a veces lo gradual es más poderoso porque desarma las defensas, porque obliga a mirar el propio reflejo y a escuchar la voz interior que uno intentó apagar. Y aunque el proceso parezca lento, hay una realidad espiritual que sostiene la esperanza. Lo que Dios determina, llega en su momento. Habacuc dejó una frase que encaja como anillo en esta situación, porque habla de un tiempo señalado, de algo que parece tardar, pero que no miente y no falla. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Eso no significa quedarse inmóvil, significa no desesperarse, significa no pensar que la injusticia ganó solo porque hoy sigue escondida, significa recordar que la verdad tiene su propio ritmo y que Dios no pierde el control del calendario aunque parezca que todo está fuera de lugar. En ese tiempo que Dios prepara, muchas cosas empiezan a moverse por dentro y por fuera, porque el pecado, cuando se repite, crea grietas que tarde o temprano se notan. A veces el hombre se vuelve más irritable, más defensivo, más impaciente, otras veces se vuelve excesivamente bueno para tapar culpa, empieza a regalar cosas, a dar atenciones repentinas, a compensar con gestos lo que no puede sostener con verdad, y eso también cansa, porque el amor no necesita ser comprado, el amor necesita ser cuidado. Otras veces aparecen pequeñas contradicciones, historias que no encajan, horarios que cambian, nombres que se mencionan por error, discusiones que nacen de la nada, y la casa se vuelve un lugar donde todo parece normal por fuera, pero por dentro hay una alarma encendida que nadie quiere reconocer. Y ahí es donde conviene recordar esto. Dios no se demora, Dios prepara el tiempo, y cuando Dios prepara el tiempo, también prepara la manera en que el corazón será confrontado, porque a veces la intervención de Dios no llega como un rayo del cielo, llega como una inquietud que no se va, como una conversación inevitable, como una verdad que empieza a asomarse, como una puerta que se cierra, como un detalle que se revela, como una cadena de señales que empujan a la persona a decidir si va a regresar a la luz o va a hundirse más en la oscuridad. Y mientras Dios prepara ese tiempo del que hablamos, casi siempre empieza a enviar advertencias antes del juicio, no advertencias para humillar, sino para frenar, porque cuando alguien va corriendo hacia un precipicio, el amor verdadero no aplaude, el amor grita, el amor pone señales en el camino, y muchas de esas señales no vienen con un trueno, vienen con cosas pequeñas que se repiten hasta que ya no se pueden ignorar. A veces la primera advertencia es una inquietud que aparece sin explicación, el hombre se acuesta y no logra descansar, por fuera está todo bien, pero por dentro algo le aprieta el pecho, como si la conciencia golpeara desde adentro, y él intenta callarla con más ruido, con más excusas, con más distracciones, sin darse cuenta de que esa incomodidad es una misericordia, porque el corazón todavía siente, todavía sabe que está mal, todavía tiene oportunidad de detenerse. Luego suelen venir las discusiones en casa, peleas que nacen de detalles mínimos, una pregunta simple se convierte en tormenta, una salida inocente se vuelve sospecha, y él reacciona con una defensa exagerada, porque quien esconde algo no discute por el tema, discute por el miedo a ser expuesto, y la casa lo nota, los hijos lo notan. El ambiente lo grita aunque nadie lo diga. Otra advertencia clásica son las mentiras que se contradicen. Hoy la historia es una, mañana es otra, el horario cambia, el lugar cambia, los nombres se confunden, y el que miente tiene que recordar demasiadas versiones para sostener una sola realidad falsa, por eso termina tropezando con sus propias palabras, y cuando la mentira tropieza, la verdad empieza a asomarse. Y también están esas situaciones que casi lo exponen, el mensaje que llega cuando la esposa está cerca, la llamada que suena en el momento equivocado, el te vi de alguien en la calle, el amigo que pregunta algo que no debería saber, la factura que aparece, el olor diferente, la prisa por bañarse, el teléfono boca abajo, y él siente un susto helado, pero en vez de entenderlo como aviso, lo interpreta como reto, como si la vida le dijera casi te atrapan y él respondiera la próxima lo haré mejor. Pero aquí está el punto que muchos no quieren aceptar, lo encubierto no permanece encubierto para siempre, Jesús lo dijo con claridad, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse,
Y todavía añade que lo dicho en tinieblas se oirá a la luz y lo susurrado en secreto se proclamará en público. Lucas 12, 2-3. Eso no es chisme espiritual, es una ley de realidad. Tarde o temprano la verdad encuentra una rendija. Por eso cada alerta tiene un propósito. Y la pregunta no es si llegan, la pregunta es qué hace el hombre cuando llegan. Porque hay quien, al sentir la inquietud, se vuelve humilde, reconoce que está jugando con fuego, corta la relación indebida, busca ayuda, confiesa, se aparta, reconstruye. Pero hay quien se endurece, y cuando se endurece, el pecado deja de ser un error y se vuelve un camino sin freno, un hábito que se defiende con orgullo. En ese punto la persona ya no solo comete pecado, empieza a sembrarlo, lo siembra en el carácter, lo siembra en la casa, lo siembra en su manera de mirar a la esposa, lo siembra en su forma de hablar, y la Escritura advierte algo que no falla. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. La cosecha no siempre llega de inmediato, pero llega, y cuando llega, muchas veces no solo toca al que sembró, también toca a los que estaban cerca. La esposa, mientras tanto, también recibe señales, y no son para que viva paranoica, son para que despierte, porque a veces el corazón intenta justificar lo injustificable por miedo a perder la familia, por dependencia emocional, por vergüenza, por recuerdos, por esperanza, y sin darse cuenta empieza a normalizar el dolor. Pero la sabiduría bíblica enseña a no caminar con los ojos cerrados. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Proverbios 27:12. Ver el mal no es odiar, es reconocer la realidad para no hundirse con ella. Y aquí conviene hablar claro. Cuando la casa se llena de alertas, no es casualidad, es una oportunidad, una puerta de retorno, un último llamado antes de una caída más grande. A veces la advertencia viene como una conversación que ya no se puede evitar, otras como una distancia emocional que se vuelve evidente, otras como un cansancio que hace imposible seguir fingiendo, y aunque duela, ese momento puede ser el principio de la verdad. Porque lo que Dios quiere no es destruir un hogar, es rescatarlo de la mentira, pero para rescatarlo necesita luz, y la luz incomoda a quien ama la oscuridad. Por eso hay hombres que, cuando las señales se acumulan, se vuelven más agresivos, más controladores, más acusadores, intentan hacer que la esposa se sienta culpable por preguntar, intentan poner la conversación en otro tema, intentan comprar paz con regalos, con promesas, con lágrimas, pero la paz comprada dura poco, porque la verdad no se puede sobornar. Si las advertencias están llegando, lo más sabio no es perfeccionar el escondite, lo más sabio es detener el camino. Y detener el camino a veces empieza con una frase que cuesta pronunciar, me equivoqué, y sigue con decisiones concretas, cortar contactos, pedir perdón sin manipular, aceptar consecuencias, buscar restauración real. Porque el juicio no siempre es un castigo que cae del cielo. A veces el juicio es permitir que la mentira se derrumbe por su propio peso, para que el corazón, por fin, aprenda que el amor no se construye en secreto, se construye en verdad. Cuando la verdad se abre paso, duele pero trae aire limpio a una casa que llevaba ya tiempo ahogándose.